Un poco el título de la clase tiene que ver con el equipo en situación. Y hablamos de equipo en situación, lo hacemos desde dos miradas, ¿no? Por un lado, la cuestión física, obviamente, esto de estar situados permanentemente en un sitio, en una ciudad, en un territorio, pero también en una caja arquitectónica como trabajamos. En arquitectura siempre ocurre, siempre tenemos contextos circunstanciales y sustanciales. Saber dividir y separar esas cuestiones es clave para la arquitectura y para el profesional del diseño y la arquitectura. Lo circunstancial tiene que ver con aquello que ocasionalmente nos toca en suerte, y lo sustancial tiene que ver con la esencia de las cosas. Es decir, la circunstancia tiene que ver con el territorio, con lo económico, con el lugar, con la geografía, con el contexto. Y lo sustancial, en el caso del objeto arquitectónico, tiene que ver con lo tipológico, ¿no? Llevado a un ejemplo, si nos toca diseñar una escuela o un hospital, hay cuestiones sustanciales de la tipología que son inalterables, ¿no? Que tiene que ver con circulaciones, cuestiones de seguridad, locales, zonificaciones, etc. Y en ese sentido nos cabe también esta reflexión en tanto y en cuanto estamos proyectando en una circunstancia que no es ajena, tanto a ustedes como alumnos, como a nosotros como profesores, esto de enseñar proyecto a la distancia que nos cuesta muchísimo. Entonces, bueno, este doble sentido cabe para esta definición de equipo en situación. Lo sustancial de nuestra asignatura, hablando justamente de esto de lo sustancial y lo circunstancial. ¿A qué llamamos equipo en situación? Nosotros diseñamos y proyectamos equipos en situación. Es decir, muebles, objetos muebles o inmuebles, ¿no? Esta dualidad por ahí de que el mueble es aquello que se mueve y el inmueble es lo adherido a la tierra que no se mueve, ¿no? Cuando en realidad un mueble puede estar adherido y un inmueble se puede mover tranquilamente, o una casa se puede mover. Entonces, podemos hablar de un hábitat, digo, se puede mover. Entonces podemos hablar de objetos muebles e inmuebles que contribuyen en el espacio a la realización de una actividad determinada y que por sus características, ya sea formales, tecnológicas o simbólicas, tiene un lugar de pertenencia, y acá viene lo que nos diferencia con el diseño de mobiliario seriado, estandarizado. Digo, tiene un lugar de pertenencia unívoco. Es decir, que pertenece a un lugar y a su vez ese lugar pertenece a ese equipo o a ese mueble, ¿no? Entonces, esta es un poco la razón, la raíz para entender qué tipo de arquitecturas diseñamos en equipamiento, ¿sí? El ejemplo que ven es una librería en Shanghái del grupo Utopia Lab que vamos a pasar a ver. Bueno, les recomiendo que vean esta página, impresionantes los trabajos. Nosotros vamos a trabajar hoy sobre dos proyectos de ellos. El primero es este que les quiero mostrar, que justamente se llama Capilla dentro de capilla, que tiene mucho que ver con aquel título de arquitectura dentro de arquitectura, o cajas dentro de cajas que veníamos trabajando desde el primer ejercicio con el taller de cocina, ¿no? Bueno, en este caso se trata de, como dije antes, de una librería que está resignificando y reprogramando lo que era una capilla, que obviamente ha sido desconsagrada y demás, ¿no? Entonces, acá se entiende claramente de lo que hablamos cuando hablamos de un equipo. En este caso, es un equipo que se transforma en soporte, en guardado, pero luego va cambiando su funcionalidad y se transforma también en envolvente. Y lo hace de una manera absolutamente sutil, coherente y en relación con la caja que lo contiene, ¿no? Estas láminas de acero, metálicas, que se van desmaterializando y que de alguna manera van envolviendo ese vacío que a su vez está envuelto por el otro vacío mayor, cuidando cuestiones de geometría, de luz y de funcionalidad, ¿no? Bueno, ahí se ve claramente las dos arquitecturas, la arquitectura existente, la preexistencia, que tiene toda una carga ornamental, simbólica, incluso de valor arquitectónico, más allá de que no sea patrimonial el edificio. Tiene entradas de luz y demás que los arquitectos retoman y revisan, ¿no? Esta es la visión parada debajo de ese elemento, en donde ustedes vean que el equipo propuesto prácticamente se dematerializa, desaparece,
y la luz empieza a tamizar entre las dos arquitecturas, empieza a jugar entre esas dos arquitecturas, poniendo en valor también todo el entorno, el contexto propio, inmediato del edificio. Bueno, acá lo que sería un mueble de recepción, apenas llego, que respeta la geometría de este sector de la planta. Allá al lado, a la derecha se ven otras dependencias, muebles, equipos, vean cómo llega este equipo al piso. No es que directamente llega la placa o esta costilla llega al piso, sino que se retrae para evitar que yo cuando me posicione acá al frente le pegue con mis pies primero y luego llegue al libro, sino que, bueno, tranquilamente puedo llegar y acceder al libro y demás. Y como les dije, luego a partir de un momento determinado deja de ser estantería y lugar de guardado y se transforma en envolvente. La iluminación, bueno, acá en la otra clase cuando hablábamos, si se acuerdan ustedes de los tratamientos de cielo raso y envolventes, acá no hay una solución de continuidad entre uno y otro, ¿no? La misma cosa termina siendo envolvente, cielo raso, cubierto. Por supuesto, los suelos están tratados de manera neutra como para que no compitan y dialoguen. Para que no compitan y dialoguen con el resto de la obra. Y acá, puestas digamos, en contraposición o en claro-oscuro, en positivo y negativo, lo nuevo con la preexistencia. Vean la transición, acá como está tratado, con otros colores, aparece este elemento que cambia la materialidad, pero sigue siendo, cambia la textura, sigue siendo la misma materialidad, metálico, pero pasa a ser una chapa perforada, una vista desde el ingreso, desde otra zona, las perspectivas, cómo se respetan las simetrías y demás, y esta que podría ser una imagen desde el coro, desde un primer piso, en donde acá, bueno, se ve lo que veíamos antes de abajo, ahora lo vemos desde más arriba y desde afuera del objeto nuevo. Esta es otra de las dependencias, acá aparece ya una etapa, un sector de coworking y restaurante. Vean allá cómo el cielo raso acá sí está tratado de una manera particular, hay un espejo que hace que se multiplique el espacio, como habíamos dicho, con uno de los recursos posibles, los suelos son otros, y se pone de manifiesto, se pone en énfasis, se valora el ladrillo existente, ¿no? Como lo ven acá. Acá los suelos obviamente son nuevos, las envolventes retoman las costillas, lo hacen de otra manera, pero tiene una proximidad de lenguaje con la nave principal, lo hace con chapa perforada, los cielos rasos simplemente se los trata de hacer desaparecer con una pintura neutra, mate, con las instalaciones, y se pone en valor precisamente a partir de una iluminación perimetral incluso, el muro de ladrillo, ¿sí? Bueno, esta es la imagen desde el exterior, es un excelente proyecto que, como les dije, los invito a que lo usen y lo investiguen un poquito más. Los profes tienen también alguna memoria descriptiva de estos. Alguien alguna vez se preguntó si han intentado mover un sillón Barcelona. No sé si ustedes saben, el sillón Barcelona fue diseñado por Mies, en el mismo momento de diseñar el pabellón, en 1929. Y quien se pregunta esto se responde a sí mismo diciendo que no, nadie lo ha movido, pero por dos cuestiones. Por un lado, porque es un sillón que está puesto ahí por Mies van der Rohe, ni más ni menos, entonces nadie se atrevería a moverlo. Pero por el otro lado, por lo que pesa un sillón Barcelona y por el espacio que va generando en su devenir, ¿no? Es decir, el sillón termina siendo como un componente propio de la arquitectura y va generando una atrás de, una al lado de, va generando un ámbito propio en su frente. Por lo tanto, adquiere una presencia, una significancia y un valor narrativo en el espacio que lo hace inamovible, ¿no? Lo que les mencionaba al principio de lo que extrañamos el taller y el contacto con ustedes y demás, y estábamos viendo justamente el pabellón Barcelona con los alumnos de Arquitectura 1 y una alumna nos dio una pequeña lección que me parece bárbara, y acá es donde vengo y les digo que esto de que lo de la arquitectura que se transmite en el taller y se transmite en ambas direcciones, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay momentos a lo largo del cursado y del proyecto que aprendemos más nosotros de ustedes que ustedes de nosotros, y está bien que así sea. Y en este caso una alumna de primer año había traído o tenía un libro
que le había regalado su madre, que era de Mies van der Rohe, donde había imágenes y fotos del momento de la inauguración del pabellón en 1929. Y ella dijo, de manera consciente o inconsciente, dice, parecía más un baile de disfraces que una inauguración. Y lo decía por justamente la vestimenta de las personas en ese momento, ¿no? Bueno, esas son algunas fotos de la inauguración. Y esto viene a relato y a cuento y complementa lo que decía antes, ¿no? Es decir, el propio pabellón, absolutamente atemporal en cuanto a la arquitectura, que excedía la media del momento. Imagínense, estamos hablando de 1929, donde un forá o forté, los autos de vanguardia, la arquitectura absolutamente neoclásica que estaba abandonando recién el neoclasicismo, con molduras, volutas, ornamentos, etc. Y aparece Mies, aparece con el pabellón, pero también aparece con ese sillón. Ese era el trono para el rey, para el primer ministro de Alemania en ese momento. O sea, una cosa absolutamente del futuro que, como digo, trae aparejado todo un relato, toda una capacidad narrativa que, bueno, lo hace absolutamente contemporáneo el día de hoy, ¿no? Eso tiene que ver también con cuando hablábamos de equipo o mobiliario en situación. Y pasando ya a cuestiones más específicas y técnico-constructivas, si se quiere, que les van a servir a ustedes, nosotros cuando hablamos de equipos, que no olviden que los equipos los tomamos como elementos constitutivos también del paisaje interior, si se quiere, de la arquitectura, podemos hablar de dos tipos de soluciones en extremo, ¿no? Aquellos que son solidarios estructuralmente con el sitio y aquellos que son autoportantes y que tienen independencia estructural del contexto o del vacío o del objeto arquitectónico. Por supuesto que en el medio podemos tener grises en donde tengamos mix de ambas situaciones, como puede ocurrir en cualquier construcción húmeda de la arquitectura, ¿no? Acá también podemos tener equipos que solapen ambas instancias. Pero esto es importante que ustedes lo decodifiquen, que sepan con qué están trabajando, qué están proponiendo. Tiene que ver con la materialidad, con lo que se consigue en el lugar, con las posibilidades de resolución tecnológica, la mano de obra, etc., ¿no? Entonces, estos serían como los dos grandes campos, los dos grandes componentes de los equipos. Y en ese sentido, a la hora de pensar estos equipos, ya sea en una o en otra característica, debemos hacerlo a partir de comprender cierta modulación que es necesaria por varias situaciones o por varias cuestiones. Entonces, a la hora de pensar estos equipos, una primera instancia es pensarlo a partir de la modulación. Generalmente este tipo de arquitectura, este tipo de producción de diseño, implica la realización en talleres fuera del objeto arquitectónico y su posterior montaje, ¿no? Entonces, porque se van dando como varios gremios a la vez, van trabajando en la obra, y todo lo que tiene que ver con los equipamientos, las envolventes, equipos muebles o equipos envolventes, llegan en un momento de la obra y solamente se ensamblan en ese lugar. Entonces, a partir de ahí tenemos que pensar en cuestiones de modulación. Y es una modulación que, ya sea por cuestiones de fabricación, de transporte, de armado, de logística, etc., excede a la simple repetición. Hoy, gracias a las posibilidades tecnológicas, tenemos CNC o escuadradoras o máquinas que permiten a cualquier persona llegarse a un placacentro y pedir cortes específicos, personalizados. Digo, desde esa instancia a cuestiones de producción más a nivel industrial o semi-industrial, tenemos la posibilidad de imaginar modulaciones que no implica solamente la repetición. Entonces se puede pensar en modulaciones particulares, en elementos únicos pero que pueden ser seriados, y relegar esa idea del contenedor tal y como la conocíamos para empezar a imaginar otras situaciones que aporten innovación al proyecto, ¿no?